Buen día, estudiantes. Continuando con esta semana de pensamiento, en Historia de Colombia estamos desarrollando el conflicto interno en Colombia y todo lo que esto ha venido dejando como consecuencia en nuestro país. Entonces, correspondiente a esto, hemos trabajado el nacimiento de dos guerrillas importantes en el país. Una ya terminó un proceso de paz y la otra todavía está presente como tal como grupo armado. La primera de ellas es la FARC, que se define como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, y el ELN como el Ejército de Liberación Nacional. Estudiamos cómo estas guerrillas nacen influenciadas con el pensamiento marxista-leninista que estaba difundiéndose alrededor de América Latina en ese momento, y debido también a las dificultades sociales, se crean en un principio como un mecanismo de defensa por medio de la guerra de los derechos y inconformidades sociales que los primeros fundadores de estos grupos proferían. La repartición de la tierra en Colombia siempre ha estado en manos de pocas personas y de pocas familias. Los delitos cometidos también por el mismo Estado, esa situación de violación que se estaba presentando también de derechos humanos. Entonces, alrededor de este contexto ideológico, social y político, nacen en ese momento estas guerrillas. Sabemos que con ellas han existido diferentes procesos de paz, los cuales no han podido llegar a acuerdos. Con la guerrilla que se firmó la paz después de tantos años fue con la FARC, que ha permitido la desmovilización de cientos de guerrilleros y que algunos todavía están ligados a la Justicia Especial para la Paz. Este proceso permitió que Colombia fuera de ejemplo para otras naciones, y que Colombia es la que ha permanecido también con estas guerrillas y esta guerra interna que como país nos ha desangrado en vidas, en recursos y demás. Este acuerdo ha tenido buenos frutos, o sea, ha tenido frutos parciales en el sentido que la FARC como organización se desmovilizó. Los guerrilleros que estaban en este proceso y al final se echaron para atrás son los denominados ahora disidencias de la FARC. Y vemos que estos grupos que en un momento iniciaron con una ideología social, política, y que lo hicieron a través de las armas, ya solamente se involucró también con otras implicaciones que fueron secuestros, extorsiones, violaciones de derechos humanos, reclutación de menores de edad, el narcotráfico, que hoy en día Colombia es la ONU y se reconoce a nivel mundial por el narcotráfico también. Entonces, todas estas problemáticas de la guerra interna y de la financiación de estos grupos por medios ilegales han venido disolviendo la violencia y el conflicto interno en Colombia, que también las autoridades, no se dice si es por falta de interés, por las dificultades de la geografía colombiana para acceder a las zonas más selváticas. Estas fuerzas fueron creciendo y aumentando sus unidades. En respuesta de esto, nacen también los grupos paramilitares, que la mayoría en un principio fueron auspiciados por el mismo gobierno, como una manera de hacerle frente a las guerrillas nacientes en ese momento. Entonces, entre los grupos paramilitares que ya mencionamos en las lecturas de la vez pasada, están las AUC, las denominadas Convivir. Estos grupos paramilitares que también en un momento trabajaron con el gobierno, trabajaron con el ejército, también cometieron violaciones de derechos humanos, extorsiones,
en nombre de la guerra que teníamos con las guerrillas. Entonces tenemos de un lado a las guerrillas y de otro lado el paramilitarismo que hizo y aumentó la guerra en el país y que de alguna manera estos grupos, aunque no fueron apoyados en el sentido oficial, ni se reconoce en la historia oficial del gobierno de Colombia, el apoyo a estos grupos sí estuvo apoyado por el Estado en varios sentidos. También podemos decir acerca del paramilitarismo que entre la guerrilla y el paramilitarismo se desarrollaron masacres, violaciones en las poblaciones donde se creía que tenían ocultos a guerrilleros o a paramilitares que atentaban contra esa familia. Todas estas problemáticas en Colombia, algunas se han ido superando, otras han tomado otros aspectos, el conflicto. Entonces vamos a ver a continuación un pequeño video donde enmarca algunas de las causas del conflicto interno en Colombia. Veamos ahora cuáles son las causas estructurales del conflicto armado interno en Colombia. Es el conflicto armado más largo en América Latina. Se remonta a la década de los 50, cuando los dos únicos partidos políticos, el conservador y el liberal, desatan una sangrienta represión contra los campesinos. Ellos exigían un mayor acceso a las tierras, que estaban en manos de poderosas familias. Asimismo, arremetieron contra el excluido Partido Comunista por movilizar a los sectores más desfavorecidos y apoyar su principal demanda. Se sostiene que la aparición de las guerrillas ocurrió a partir de la década de los 60, tras la intensificación de la persecución armada contra los comunistas y los campesinos. Y es que justo en ese periodo, Washington desembolsó millones de dólares y entrenó a militares colombianos y latinoamericanos en un intento por evitar que la revolución cubana se extendiera por el continente. Entonces vemos en qué contexto nacen las guerrillas. Veamos ahora. Entonces, podemos ver que los saldos de esta guerra interna que continúa dejando en el país ha sido secuestro, desapariciones forzadas, extorsiones, los falsos positivos, la guerra y el narcotráfico, y aún los daños al medio ambiente en atentados que han realizado estas guerrillas y también el sostenimiento que grupos al margen de la ley se sostienen con la minería ilegal y que están deforestando y devastando zonas de nuestro territorio como la Amazonía. Vamos a continuar trabajando algunas otras guerrillas que tuvieron un papel importante en la historia de Colombia y vamos a ver las cifras en torno también al desplazamiento forzado y las migraciones internas de Colombia. Bendiciones para todos ustedes, estudiantes.